dado el caso, algún grupo de pronto no tiene empresa o quiere cambiar de empresa y no sabe cuál, pues puede coger el ejemplo de Matelsa, que para eso está el caso allí en la primera semana, ¿cierto? El caso de Matelsa, que tiene mucha información y que es una empresa muy interesante eh, porque además tiene muchas cosas desde el punto de vista de la sostenibilidad, entonces puede trabajar sobre ese caso. Entonces recordemos que presentar la empresa para nuestros proyectos, pues implica no solamente decir qué empresa voy a elegir, sino que tengo que dar un contexto realmente sobre la empresa. A qué dedica la empresa, cuáles son, cuántos empleados tiene, cuál es su segmento de clientes, cuál es su portafolio de productos o servicios, también aspectos de la planeación estratégica de la empresa como la misión, la visión, los objetivos, el organigrama de la empresa. ¿Por qué es importante? Y esto no es rellenar por rellenar el trabajo, porque recuerden que la metodología que nosotros estamos utilizando, que es la metodología KIAP, e independientemente de sea cual sea, pues recordemos que nosotros estamos formándonos como gerentes bajo la óptica de que lo que estamos aprendiendo es a cómo intervenir las organizaciones para solucionarles sus problemáticas y hacerlas más competitivas. Yo no puedo solucionarle a una problemática a una empresa si realmente no la conozco y no tengo un contexto lo más claro posible y lo más completo posible sobre esa organización. ¿Y cómo voy yo luego a proponerle a la empresa un modelo de negocio sustentable que no sea coherente con ese ADN o con esa naturaleza, con esa esencia de la empresa, que vaya en contravía de su misión, que no tenga nada que ver con su pensamiento estratégico? Eso no puede ser, ¿cierto? Entonces, por eso la descripción de la empresa sí tiene que ser lo más completa posible. Luego vamos a pasar a describir el problema. Entonces, ese problema se compone de dos ítems. Primero vamos a identificar el problema, que para identificarlo es que vamos a usar el Jobs to be done. Y luego vamos a formularlo, que es una frasecita corta, que ahorita ya, que ahí lo tienen ustedes incluso como ejemplo, pero yo se los voy a volver a mostrar. Y luego vamos a justificar eh, este proyecto que estamos haciendo, ¿qué tipo de proyecto es? Recordemos que estamos trabajando un proyecto de tipo mejoramiento. Entonces ustedes deben justificar por qué este es un proyecto de tipo mejoramiento. Pero entonces me voy a concentrar en el Jobs to be done, que digamos es de todo esto es lo que es más nuevo para ustedes porque ya antes han descrito la empresa, han formulado el problema y también han justificado qué tipo de proyecto es. Aunque si mal no recuerdo, en los dos casos anteriores eran proyectos de tipo evaluación, este ya es de mejoramiento. Entonces, este es el ejemplo del Jobs to be done que les decía. La estructura del Jobs to be done es esta. Tenemos unas 8, digamos, aspectos a analizar a través de los cuales vamos a identificar el problema. En esta columna tenemos unas preguntas que nos tenemos que hacer y aquí es el análisis que hacemos de esas preguntas, es decir, las respuestas, por decirlo de alguna forma. Pero aquí es donde yo les digo y les insisto que este análisis lo debemos hacer de cara al cliente, es decir, bajo la óptica, pensando en el cliente, no en nosotros como es. Entonces, este ejemplo, vamos a suponer, es decir, el ejemplo está hecho pensando en las necesidades o en el tema de automóvil
que pueden tener algunas personas. Y partimos para el ejemplo de la premisa de que el carro o la situación que estamos analizando es que nuestro cliente, nosotros le ofrecemos al cliente el carro, el Mini Cooper, ¿cierto? Que todos conocemos. ¿Cómo es un Mini Cooper? Cuéntenme a ver cómo es un Mini Cooper. ¿Es un carro grande o pequeño? Pequeño. Ujú. ¿Cuántas puertas tiene? Bueno, cuéntenme a ver lo que más de pronto tengo en mente del Mini Cooper. De pronto los hombres, que seguramente son más amantes de los carros. Todos sabemos cómo es un Mini Cooper, ¿cierto? Es un carro pequeño. ¿Es un carro familiar? El Mini No, Cooper no es un carro familiar, ¿cierto? Entonces, bueno, todos más o Es un menos. vehículo para un segmento muy específico. Ajá, exactamente. ¿Qué te imaginas tú, Jason, de cuáles serían las características de ese cliente? De pronto una persona soltera. Ujú. mm, Cierto, pues te imaginas eso porque sabes que el carro es pequeño y no tiene, digamos, como la capacidad y para una familia. que le guste correr, porque es un Ajá, carro muy potente. sí, eh, mm, que le guste mostrar la marca, pues porque no cualquier persona ajá, puede andar en un puede Mini Cooper, comprarlo. ¿cierto? Pues Exacto, exacto. podría andar en un Twingo, no en un Mini Cooper, ¿cierto? Pues Ajá, como por comparar. sí. Entonces el segmento es muy específico. Exacto, listo. Entonces todos más o menos tenemos en la cabeza una idea relativa de cómo es el Mini Cooper. Entonces, nosotros somos la empresa, es decir, nosotros somos la empresa que, que vende el Mini a nuestros clientes. Pero vamos a hacer el ejercicio del Jobs to be done para tratar de identificar en ese segmento de clientes que nosotros tenemos qué problemas se podrían estar presentando o se podrían llegar a presentar para nosotros ver cómo los podemos resolver. Entonces, el primer paso para el Jobs to be done es lo que llamamos el primer pensamiento. Entonces nosotros vamos a tratar de responder qué podría comenzar a no funcionar con nuestra oferta actual. Pero vamos a responder esta pregunta desde la óptica del cliente, ¿cierto? O sea, la pregunta es para nosotros, pero la respondemos desde los zapatos del cliente. Entonces, si nosotros somos la empresa del Mini Cooper, ¿qué podría comenzar a no funcionar con nuestra oferta? Entonces, nosotros llegamos a la conclusión a través del análisis de que el Mini le puede llegar a quedar pequeño, ¿cierto? A nuestro cliente. Eso podría llegar a pasar. No es que necesariamente ya esté pasando, o puede que esté pasando, y yo no lo haya identificado, ¿cierto? Pero yo digo, si yo vendo Mini Cooper, ¿qué podría de pronto no funcionar para mi cliente con esta oferta actual que yo le doy? Ah, bueno, puede ser que el Mini en algún momento le quede pequeño, ¿cierto? Ese es el primer pensamiento. Cada vez que hagamos una pregunta de estas, pues a medida que yo voy hablando acá, muy importante también que de pronto ustedes se vayan haciendo la misma pregunta para sus casos particulares, ¿cierto? Ah, bueno, si yo estoy trabajando sobre la empresa X y vendemos, no sé, comida rápida, ¿qué podría comenzar a no funcionar con la oferta actual que tenemos? ¿Cierto? Que se vayan cuestionando sobre eso. El segundo paso es pensar en cuál es la búsqueda pasiva, es decir, si al cliente el Mini le puede llegar a quedar pequeño, entonces nosotros nos vamos a preguntar, bueno, y si eso sucede, ¿qué otras opciones hay en el mercado para mi cliente actual?